esposa y mi suegra también. Y vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo número 4, el verso número 1 al 7. Vamos a leer ahí, Hebreos 4, 1 al 7. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. En este capítulo número 4 todavía el autor nos tiene en el desierto, allí donde se prueba la integridad del que dice que cree. Y el creyente verdadero tiene que revisarse como aquellos que todavía no son del Señor, tienen que tomar una decisión. ¿Qué les va a pasar en el futuro? Es urgente arrepentirse y refugiarse en el Señor como único y suficiente Salvador. El creyente verdadero, como leímos en el capítulo 3, si quieren me acompañan, en el versículo número 14, dice ahí: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí esto de ser participantes de Cristo nos muestra realmente la verdadera conversión. Esta expresión, partícipes de Cristo, es única en la Biblia y similar, paralela, a las 83 veces que el apóstol Pablo en sus cartas habla de estar en Cristo. Esa expresión nos muestra la posición en la que está un verdadero creyente. Por ejemplo, la carta a los romanos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús o ser partícipe de Cristo? Significa tener la salvación y estar incluido en Él y Él ser nuestro dueño. El apóstol, por ejemplo, también dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si usted todavía no es una nueva criatura, vive haciendo lo mismo que antes, usted no es una nueva criatura, está en sus pecados, ¿ya? Y esta es una realidad que debemos enfrentar para examinar si realmente somos del Señor o no lo somos. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo se sabe si uno es un verdadero hijo de Dios? Por los cambios que hay en la vida de uno. Y los familiares, los amigos, le van a decir a esa persona: tú no eres el mismo de antes, ¿qué te pasó? Yo no sé si usted tiene cambios. No le vamos a preguntar cuándo usted recibió a Cristo, porque hay muchos que dicen que recibieron a Cristo en alguna ocasión, fue una emoción, fue por imitar a otros, a los familiares, pero no tienen cambios. Entonces aquí en Hebreos capítulo número 3, versículo número 14, lo que nos está diciendo el autor
es que somos hechos participantes de Cristo. Tenemos todo lo que hay en Cristo con tal que retengamos firme hasta el final, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Y parece que estas personas a quien escribe el autor de Hebreos no estaban reteniendo lo que tenían desde el principio. Al comienzo se mostraron muy eh, dispuestos a seguir adelante, decían creer y no lo eran verdaderamente creyentes. Ahora aquí en el capítulo número 4, el autor sigue con su tema y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parece o parezca no haberlo alcanzado. Frente a esta posibilidad de no ser genuinos creyentes, el autor dice, temamos. Y amigo que estás escuchando el Evangelio, en esta noche, Dios te invita a un santo temor. ¿Qué significa este temor? Para el creyente, el temor es fundamental. Es como la penicilina que desinfecta y detiene el avance de la infección. Ustedes saben cómo se descubrió la penicilina. Se descubrió en un limón que se estaba pudriendo. El limón, cuando empieza a descomponerse, se forma una cosa blanca. ¿Se ha fijado usted? Los limones se forma una sustancia blanca alrededor. Eso es penicilina. ¿Mm? Y así se descubrió. La penicilina detiene el avance de la infección. El temor también nos preserva de avanzar en el pecado. Sin falta de temor, el creyente está en un precipicio. Ahora, el temor se define como respeto y reverencia a lo que Dios dice. Es verdad todo eso, pero aquí temamos se está refiriendo no a Dios, sino a nosotros mismos. A no ser verdaderos creyentes, o si decimos ser creyentes, que aflore en nosotros la arrogancia y la incredulidad. De no tener este temor, y uno dice que es creyente, lo que le espera es la disciplina de Dios. Por eso del capítulo número 2, que ya lo vimos, en el versículo número 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, la ley, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Acaso yo puedo decir, bueno, yo voy al cielo, yo soy salvado, puedo hacer lo que quiera con mi vida? Cuidado, cuidado. Capítulo número 12 también del libro de Hebreos sale otra advertencia y dice ahí en el versículo número 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde el cielo. Dios nos está advirtiendo por medio de su Hijo, que ya está en el cielo sentado a la diestra de Dios, que tengamos este temor, ¿ya? El temor, en primer lugar, de no ser salvos. El temor de desperdiciar nuestra vida si somos salvos. Para quienes no son del Señor, deberías temblar frente a esta realidad de que tú todavía estás en tus pecados si no te has refugiado en la preciosa obra del Señor Jesucristo. El Señor les dijo a cuantos les oían y venían a escuchar su palabra, Él les dijo, y lo trató con mucha educación y amor, les dijo, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada pueden hacer, pero yo les enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. Y se estaba refiriendo a Dios, el Padre. Dios, ¿qué va a hacer con esa persona que no obedece al Evangelio? Esa persona que no obedece al Evangelio va a ser lanzado al infierno.
Es un asunto que debe estremecer y proceder al arrepentimiento. Tú que escuchas sin creer, ¿no te da temor esta posibilidad? Dios está ahora esperando que tú vengas al Señor Jesucristo, arrepentido de tu realidad pecaminosa. Él te ha bendecido con todo lo que necesitas. Hace salir el sol sobre ti y te bendice cada mañana y te provee todo lo que necesitas. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es muy importante entonces este temor que nos impulsa a correr hacia el Señor Jesucristo. Él ya pagó todo lo necesario y nosotros lo único que podemos hacer es arrepentirnos y colocar nuestra fe en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ahora, en el caso de los creyentes, yo no sé, querido hermano, querida hermana, tú que estás escuchando la palabra del Señor, yo no sé si tú te has quedado rezagado, o sea, como estos que están aquí, que menciona el autor del libro de Hebreos en el capítulo número 4, algunos de vosotros parecen no haberlo alcanzado, no han entrado en el reposo de Dios. También es muy necesario el temor de no estar haciendo la voluntad de el Señor. Les leo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12. Dice allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y solamente se puede ocupar en la salvación el que la tiene. Dios no le está pidiendo esto a un inconverso. Tú no te puedes ocupar de tu salvación si no la tienes. Esto es para creyentes. Si tú dices ser salvo, debes ocuparte en tu salvación. ¿Mm? Trabajad con temor y temblor frente a esta realidad de que tú eres del Señor. Y agrega el apóstol, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios siempre está produciendo esto, que nos ocupemos en nuestra salvación. Porque de deshonrar a Dios mientras llegamos a su presencia va a causar gran deterioro en nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro dijo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Mm? Entonces, el temor es algo importantísimo en la vida del creyente. Y el apóstol Pablo, que siempre citamos porque es el que escribe más cartas en el Nuevo Testamento, se conducía con este temor. Él escribe, por ejemplo, con santo temor, yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y quién era el heraldo? El que ponía las reglas en las carreras olímpicas allí en Roma. Los atletas se ponían en sus carriles para competir y el heraldo le decía, ya caballeros, ustedes van a correr en honor al César. Y aquí están los premios y estas son las normas que ustedes tienen que respetar. Él era el heraldo. Y Pablo dice, no sea que yo siendo heraldo para otros, dándole normas a otros de lo que hay que hacer y no hacer, yo mismo venga a ser eliminado. Y nos está tratando de la pérdida de la salvación, porque el creyente no pierde la salvación. Pablo no estaba en peligro de perder la salvación, sino de ser eliminado de la carrera como creyente. Ese es el peligro. Y Pablo vivía con esa realidad
También escribe en 1 Corintios 10, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. ¿Mm? Entonces, esa es la realidad y es la situación que tenemos aquí en Hebreos capítulo número 4, el versículo número 1. Nos dice también, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa. ¿Qué promesa es esa? De entrar en su reposo. Tiene que ver con un lugar preparado, y para ser posible llegar a ese lugar preparado que era la tierra prometida en Canaán, era necesario tener el reposo de Dios. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿ya? Alguno de vosotros parece no haberlo alcanzado. Y aquí tenemos que explicar, hermanos y amigos, que algunos de estos destinatarios, aún siendo salvos, no tenían ese reposo. Y hoy día es lo mismo. Hay muchos creyentes verdaderos que no tienen esta satisfacción en Dios, este reposo. Por eso es que no perseveran, no siguen adelante en la vida como creyentes. No muestran una evidencia de genuina salvación. Parece que se han quedado en el desierto, postrados en el lodo de la incredulidad y de una vida marchitada por muchas cosas que ofrece este mundo y por su propia vida no victoriosa como debería ser. En lugar de avanzar, son más un problema para sí mismos y para su familia y el lugar donde se congrega. Aquí la expresión en el versículo número 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué buena nueva es esta? La palabra buena nueva significa se nos ha evangelizado. A ellos se les evangelizó con la noticia de que hay un lugar preparado. Dios dijo, yo tengo un lugar preparado para ustedes donde fluye leche y miel. Y yo se los voy a dar a ustedes con tal que obedezcan la palabra mía. Que confiaran y siguieran adelante, que iban a haber obstáculos, habían pueblos que conquistar, gigantes que destruir, pero tenían que confiar en la promesa de Dios. En el libro de Números, si quieren les leo, capítulo 14, versículo número 6, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, porque hubieron 10 espías que dijeron, la tierra donde vamos es una tierra donde hay enemigos, hay gigantes, y no vamos a poder entrar. Y Josué y Caleb rompieron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos entregará tierra que fluye en leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los vamos a comer como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y Josué y Caleb les anunciaron la buena nueva. Le dijeron, es verdad que hay una tierra donde fluye leche y miel. Tenemos que ser valientes y seguir adelante. Canaán es real. Y Josué y Caleb tenían este reposo en Dios. Ellos confiaban en que lo que decía Dios era del todo cierto. Aquí en Números 14, en el versículo número 30, Dios dice, vosotros a la verdad le dice a toda la multitud, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ellos iban a entrar porque creen lo que Dios
lo que yo les menciono. Entonces Josué y Caleb entraron en el reposo de Dios, confiaron en la buena nueva de parte de Dios. Y ahora hagamos un paralelo en cuanto a nosotros. Nosotros también hemos recibido la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva que hemos recibido? Lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos cuando estaba en el aposento alto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahí el Señor les dijo, yo voy a la presencia de Dios, voy al cielo de Dios a preparar lugar para ustedes. Ese lugar preparado para ustedes es la ciudad celestial. Está lista. Yo la voy a preparar con mi muerte. Y de eso, cuando uno lee el libro del Apocalipsis, amigos y hermanos, esa ciudad es magnífica. No tienen necesidad de luz de sol porque el Cordero la ilumina. No hay necesidad de templo porque Dios está ahí adentro y nos aguarda ese lugar. La buena nueva, el mensaje que hemos recibido es que eso está listo por la obra del Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Vivir como si eso fuera una realidad y seguir adelante a pesar de los obstáculos y de todas las circunstancias de la vida. Requerimos entonces entrar en el reposo de Dios. Aquí donde leí en Juan 14, el Señor les dijo a los discípulos en el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor los está invitando a que entren en el reposo suyo, porque iban a venir persecuciones. De hecho, todos los apóstoles murieron como mártires. Horribles muertes les esperaban a ellos, pero iban a la ciudad celestial. Y hermanos, nosotros que decimos ser creyentes, nosotros no estamos exentos de problemas. No vaya a creer usted que ser creyente significa que vamos a tener trabajo para toda la vida, que no van a haber enfermedades, que no van a haber oposiciones, todo lo contrario. Entonces, ¿qué necesitamos para seguir adelante hasta el fin? El reposo de Dios. ¿Ya? Es muy importante. A ellos, a los que estamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 4, versículo número 2, dice el autor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír de parte de Josué y Caleb la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No tenían la clase de fe de Caleb y de Josué. Y dijeron, no, eso no es cierto, hay mucho problema. Y se hundieron en las circunstancias, en los peos. Y algunos de ellos eran creyentes, sí, eran creyentes. No todos eran inconversos. Y murieron en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. Verso 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aquí nos está hablando, hermanos, de la salvación del alma. El autor está hablando a creyentes en peligro de no entrar en el reposo para disfrutar lo que Cristo ya ha preparado. Esto no es entrar para ser salvos. Hay personas que toman esto como si se está refiriendo al Evangelio para que se arrepienten y vengan al Señor Jesucristo. No, no. Aquí entrar en el reposo es un descanso verdadero en lo que Cristo preparó para nosotros en el cielo, a creerlo. ¿Ya? Leámoslo, por favor, en Hebreos, capítulo número 10. Dice el autor en el versículo número
36 dice, porque es necesaria, os es necesaria, está hablando a creyentes, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor ya viene a buscar a su pueblo para llevarnos a eso que preparó. ¿Y qué necesitamos? Es necesaria la paciencia. ¿Mm? Paciencia. ¿Saben ustedes, amigos? Job no está en los héroes de la fe que aparecen en el capítulo que sigue, el capítulo 11. Aparecen muchos héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, pero Job no está. Está en el otro libro que sigue, en Santiago. ¿Y por qué no está Job aquí en Hebreos como héroe de la fe? Porque Job fue un creyente que fue experimentado en la paciencia. Aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Así aparece en el libro de Santiago. Y Job, por su terrible prueba, tuvo que aprender la paciencia. Así que me dirijo a usted, hermano, hermana, ¿cómo está tu paciencia? El aguardar, el aguantar bajo prueba y el aguantar a otros. Hay dos tipos de paciencia. Una que aguanta y soporta las circunstancias que lo tiran para abajo por una enfermedad como Job, por la persecución, por cualquier cosa que pueda venir, el creyente se mantiene dependiente de Dios. Pero también está la paciencia para soportar a otros, en la familia, en el matrimonio. ¿Qué pasa con el creyente impaciente? El creyente impaciente inmediatamente explota, arremete con insultos, con ira, le echa culpa a otros y no experimenta la paciencia. Ahora volvamos aquí en Hebreos capítulo 4, en el versículo número 3, dice ahí, pero los que hemos creído entramos en el reposo. El verbo que se ocupa aquí para entrar, podríamos traducirlo, vamos entrando en su reposo. Vuelvo a repetir, esto no es vamos siendo salvos, no se está refiriendo a la salvación. Nadie va salvándose de a poquito, no. Aquí vamos entrando en el reposo. Estamos siendo satisfechos en Dios en la medida que obedecemos su palabra y seguimos adelante. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a la gran multitud, muchos creyentes había en esa multitud, los mismos apóstoles, les dijo, venid todos a mí y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Este es un mensaje para creyentes, para que los que somos creyentes vamos al Señor Jesucristo con todas nuestras cargas, llevemos su yugo, aprendamos de él que es manso y humilde de corazón y hallaremos descanso, reposo para nuestras almas. ¿Se fija? Lo que es el reposo. ¿Qué es lo que es el reposo? Es descanso, satisfacción en el Señor. La vida cristiana madura, porque el tema del reposo, aquí en el capítulo número 4, tiene que ver para el creyente que está madurando, creyendo, fortaleciéndose, cualquiera sean las circunstancias. El gran apóstol Pablo escribe
la mayoría de sus cartas principales, las cartas del cautiverio, así llamadas, y muestra este reposo. Él dice, no digo porque tenga escasez. Los filipenses les habían entregado una ofrenda y dice él, no lo digo porque tenga escasez, ni quiero que me vuelvan a ofrendar, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo aprendió Pablo eso? Eso no vino de la noche a la mañana. Es un periodo de aprendizaje. Por eso digo que el verbo entrar aquí en el reposo es un presente continuo. Vamos entrando en el reposo de Dios. No se recibe cuando uno se convierte. No, el reposo es algo que se aprende con la vida de creyente. Ahora, el autor toma aquí en el capítulo 4 el tema del reposo, no porque sea judío, no porque sea un tema para los judíos, porque el tema aquí tiene que ver la preparación que debe tener un creyente para gozar de todo lo que ya Cristo ha conquistado para él en el cielo. Y la salvación es más que llegar al cielo. Comienza con el perdón de los pecados, pero sigue un caminar de fe y satisfacción en Dios. Y para esto se requiere la obediencia. El apóstol Pablo también dice en esa carta que escribe desde la cárcel a los filipenses, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, eso es reposo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, hermana, tú dices ser del Señor, ¿tienes ese reposo? O mejor dicho, ¿tenemos ese reposo? ¿Mm? Es notable que el apóstol Pablo pueda escribir desde la cárcel recomendando que no estén afanosos por nada. ¿Acaso él no estaba afanoso por ser libre y salir de ese presidio? Y el apóstol dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, él incluso decía, gracias Señor porque estoy aquí en la cárcel. ¿Quién podría decir, gracias Señor por la enfermedad? Gracias Señor porque me pasó esto. Gracias porque quedé sin trabajo. ¿Cómo se puede lograr eso? Porque el creyente que tiene el reposo de Dios es un creyente que está satisfecho en Dios. Y dice, Señor, cualquier cosa que me pase, tú tienes el control. Tú eres dueño de mi vida. ¿Ya? Ahora, para Israel, el reposo, vuelvo a repetirlo, era más que Canaán. Eran dos cosas. El confiar en Dios y seguir adelante a la tierra que estaba prometida. Por cierto, no vamos a confundir Canaán con el cielo. Lamentablemente hay coritos y algunas melodías que hacen sinónimo de Canaán con el cielo, ¿no? No tiene nada que ver. Allá en Canaán hay pecado, hay enemigos, hay oposición, hay trabajo. En el cielo no. El cielo es un lugar donde se terminó el pecado, se terminó la muerte, no hay tales cosas en el cielo. ¿Ya? Cuando lleguemos allá a la ciudad celestial, tal como se menciona en el libro de Apocalipsis, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, no hay ni un peligro en la ciudad celestial, donde vamos los creyentes. Pero en Canaán sí había peligro, había gigantes, había pecado del mismo pueblo de Dios. ¿Se fijan que son cosas muy distintas?
Entonces Canaán era un lugar, pero para nosotros representa, hermanos, la vida en Cristo, lo que el Señor conquistó para nosotros y que tenemos que por fe apropiarnos de eso. Dios quería llevar a Canaán un pueblo con su reposo, con satisfacción en Dios, pero ellos no lo obtuvieron. Aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 8 dice el apóstol o el escritor de Hebreos, en el verso 8 dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ellos no obtuvieron el reposo. Aun cuando llegaron a la tierra prometida, sus hijos nunca obtuvieron ese reposo. Sin embargo, Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida con el reposo de Dios. Fíjense que son dos cosas distintas. Disfrutaban de Dios, disfrutaban de todas las promesas de Dios, y Dios dijo de ellos, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que habría de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Dios. Lo mismo Josué. Y esto es lo que necesitamos urgentemente alcanzarlo ahora, los que decimos ser creyentes. Si ya somos salvos, debemos buscar este reposo. Ahora vamos a ver, en lo que nos queda de reunión, qué es lo que es el reposo de Dios, para que podamos entender a dónde apunta esta idea de buscar el reposo de Dios. A lo mejor usted, hermano o hermana, no me ha entendido hasta ahora, dirá, no sé qué es lo que está queriendo decir el hermano Camilo con esto del reposo. ¿Soy salvo o no soy salvo? Quiero decirles, hermanos, que el reposo no tiene nada que ver con la salvación. Es algo para que el creyente descubra como creyente. Vamos a ver qué es lo que es el reposo. Existe el reposo de Dios en la creación y el reposo de Dios en la redención. Vamos a ver el reposo de Dios en la creación. Aquí en Hebreos 4:4, vamos a comenzar del verso 3 mejor, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. Coma, punto y coma, aunque las obras suyas, ¿a quién se refieren esa obra? A Dios. Las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí tenemos el reposo de Dios en la creación. Dios en 6 días creó todo y el séptimo día descansó. Y por supuesto, esto no porque Dios estaba cansado y quería una cama donde tirarse ahí, hastiado y fatigado de todo lo que había hecho. Imagínense ustedes la tremenda creación de la tierra y del universo entero. No es la idea de descanso físico. Ya fue entera satisfacción por una meta cumplida. Después que Dios creó todo, nada más se ha vuelto a crear. Por eso dice el verso 3, aunque sus obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nunca más se ha vuelto a crear nada. Todo está completo, acabado. Entonces Dios entró en su reposo satisfecho de esta obra magnífica, ¿ya? Todo fue perfectamente hecho. Su pueblo, Israel, debía entrar en este reposo. A pesar de la caída de Adán, de la presencia del pecado en el mundo entero, ellos debían confiar en que Dios
tenía todo preparado para ellos en un lugar hermosísimo llamado Canaán, para que disfrutasen como nunca de toda provisión de parte de Dios. Entonces su pueblo debía confiar plenamente en esto. Isaías nos dice en el capítulo 40, versículo número 26, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dice Jacob y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay nadie como nuestro Dios, que cuenta cada estrella por nombre. ¿Y por qué dicen ustedes que Dios se ha olvidado de ustedes? Ustedes tienen que entrar en el reposo de Dios. Miren el cielo y todo lo creado, para que se den cuenta que este Dios magnífico, grande y poderoso no se va a olvidar de ustedes. Y hermanos, de alguna manera todos nosotros también hoy día deberíamos tener este descanso que tuvo Dios en nuestro corazón. ¿Quién podría hacer algo a su pueblo si Dios tiene tanto poder? ¿Qué nos podría faltar si Dios es el creador de todo lo que existe? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por su vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y agregó al Señor: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo que estaba enseñando el Señor en ese sermón del monte? El reposo de Dios. Todos necesitamos este descanso, este reposo de un Dios que completó la creación y listo. Y Dios descansó en completa satisfacción. Nosotros tenemos que entrar en ese reposo. Dios no se ha inquietado por la caída de Adán. ¿Usted cree que Dios dijo, chuta, qué voy a hacer ahora que Adán echó a perder todo? El diablo lo engañó. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? No, Dios nunca perdió su reposo. ¿Por qué? Porque existe el reposo de la redención. El reposo de la redención es fundamental también, en que Dios estaba preparado para el evento de la caída de Adán y determinó cómo restituir todo el daño que se causó a todo lo creado. Vamos a leer en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dice el apóstol, en esta carta se habla de este tema de la reconciliación. Dice en el capítulo 2, pero capítulo 1 primero, versículo número 20, dice: y por medio de él, del Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
La reconciliación consiste en que la sangre preciosa del Señor, vertida en la cruz del Calvario, ha hecho posible la reconciliación de todo el daño afectado en el universo entero. Hoy día en el cielo hay meteoritos, hay asteroides, hay estrellas que andan vagando, ¿ya? Producto del desorden y el caos que se produjo por la caída de Adán. Todo eso está reconciliado. ¿Qué significa eso reconciliado? Que Dios los va a traer a un lugar de su origen. Todo eso, los demonios, los creyentes, todo está reconciliado. Los demonios van a estar en su lugar confinados eternamente en prisiones eternas. Los creyentes vamos a estar por toda la eternidad en ese lugar que Cristo preparó. La sangre preciosa de Cristo traerá nuevamente a todo el universo un orden que no existía. Entonces Dios está tranquilo, Dios está en su reposo. Aun cuando el mundo diga que esto no tiene control y nosotros en cualquier momento estamos asustados de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, poniendo aranceles y la posible lucha entre Rusia y otros países más, los árabes que se pueden unir y atacar a Israel. Hay una serie de cosas que se nos vienen a la mente, ¿no es cierto?, de la contingencia que está viviendo el mundo. Nada va a suceder según lo que nosotros pensemos, porque Dios tiene un plan. Él va a venir a sacar a su iglesia, nos va a sacar de aquí a los creyentes y sobre la tierra se va a derramar su ira para limpiar este mundo y entregárselo a su Hijo para que reine por 1000 años. Y luego vienen cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia de Dios. Todo está reconciliado. Todo está programado por parte de las manos del Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que nosotros podemos, los creyentes, podemos entrar en el reposo de Dios. Dios tiene el control. Nosotros no tenemos por qué alterarnos. Nuestra vida no está vagando, no vamos a la deriva sin razón por la cual vivir, sino tenemos una razón por la cual existir. Entonces, mantengamos firme nuestra confianza del principio y sigamos al Señor Jesucristo. Mañana es un día que no nos pertenece. Lo que nos pertenece a nosotros hoy día es colocar nuestra cabecita en la almohada y decirle al Señor, Señor, mi vida te pertenece, yo soy tuyo, tú sabrás lo que haces conmigo. Amigo, si tú no tienes este reposo, es porque no eres hijo de Dios. Si quieres tener este descanso que el Señor invitó a los discípulos, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos da este alivio, esta esperanza, que nuestra vida le pertenece a Él. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios amado, queremos darte gracias por tu Hijo. Gracias, nuestro Dios bendito, que aun cuando para Él le costó ir hasta la muerte, en ese madero de vergüenza, llevar nuestros pecados en obediencia a ti, te damos gracias que tú lo levantaste de entre los muertos y le levantaste y le alzaste hasta lo sumo, como dice tu palabra. Gracias que Él ha vencido, nuestro Dios, y que nuestra fe está depositada en aquel que resucitó. Y sabemos, nuestro Dios, que mediante Él somos más que vencedores. Agradecemos que nos permitas aprender más de Él y pedimos que bendigas tu palabra en cada corazón, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.